Pues, gracias por acompañarnos en esta quinto día, no, cuarto día de actividades de Black Canvas, tercero de la extensión del Canvas. Hoy estamos honrados, contentos, satisfechos, no cabemos de alegría de poder presentar esta masterclass, conservatorio, análisis fílmico, como quieran llevarlo, con uno de los, desde el punto de vista de Black Canvas, no solo personal, uno de los grandes maestros del cine contemporáneo y una de las voces latinoamericanas más importantes desde que empezó a trabajar con su ópera prima, ha expandido las posibilidades, las visiones y las oportunidades del cine latinoamericano. Lo presento brevemente, aunque no necesita presentación. Nacido en Buenos Aires, en Argentina, en 1982, actualmente reside en Nueva York, es escritor, director, que desde hace más de 10 años desarrolla una serie de películas basadas en los papeles femeninos de las comedias de William Shakespeare llamadas Las Shakespeariadas. También es profesor de cine y programador. Desde su departamento, casa en Nueva York, nos acompaña Matías Piñeiro. Matías, buenas tardes. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Pedro, por tenerme aquí, por darme este espacio, estos minutos y por permitir que se vea Isabela en la Ciudad de México, que es un sitio muy querido, sumado incluso hoy el estreno en la Cineteca, que es un lugar también muy querido y que siempre he sabido recibir muy bien a todas mis películas. Es bonito saber que uno está de vuelta. Así que Sí, les agradezco la oportunidad, sobre todo entendiendo esta situación tan incierta y tan frágil durante estos meses de pandemia. Así que gracias por el esfuerzo, supongo que deben estar ahí trabajando bastante. no. Eh, Así que bueno, te dejo ahí que te tomes un respirito mientras yo converso acá un poco. Muchas gracias. No, Monólogo. sí, sí, nada más quisiera recordar que la función de hoy en Cineteca es 7:30 de la noche, los boletos ya están disponibles, y que el jueves 8 se pasa por segunda ocasión en Cinemex Insurgentes a las 8 de la noche. Matías, otra vez no hay palabras para agradecerte. Muchísimas gracias por la oportunidad, el honor y el privilegio que es para Black Canvas ser la premier mexicana de Isabela en México, ponerla en el contexto de una competencia como Más allá del Canvas, que permita dialogar con todas las películas que están presentes ahí y también con esta cinefilia mexicana que te ha adoptado como un referente desde que empezaste a trabajar como un cineasta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Siempre han sido muy, muy generosos. No, yo creo que Gracias. generosidad con generosidad se paga, entonces es una consecuencia karmática de tu trabajo. Te dejo en paz y muchísimas gracias por todo, Mati. Que estén muy bien. Dale, gracias Pedro. Bueno, aquí me quedé solo, digamos, más o menos. Sé que hay gente ahí detrás ayudando, por si las dudas. Bueno, un poco la idea, hablando con Pedro de qué hacer en esta situación, era conversar un poco sobre mi proceso, el proceso alrededor de Isabela, que es la película que se estrena hoy, 4 de octubre, día de cumpleaños de la actriz protagonista de Isabela, María Villar, así que le mando un saludo desde aquí. Eh, pues bien, eh, esta película, Isabela, es la quinta entrega de una serie de películas que yo estoy desarrollando, como dijo Pedro, alrededor de los roles femeninos en las comedias de Shakespeare. Estas peleas no son adaptaciones, sino que tomo elementos y los trabajo, los retrabajo para lograr mis propias narrativas, digamos. Eso hace que haya un juego de variación y repetición, ¿no? De una película, una película a la otra, y que un poco una película le dé la mano a la otra para poder realizarse, tanto a nivel económico, ¿no? El pequeño dinero que una película produjo pasa a la siguiente y se arma así una especie de, como de ciclo, esperemos que virtuoso, de financiación, junto con el apoyo de todo el equipo con el que trabajo, que ya, con María Villar, con Fernando López, Mercedes Tenina, Melanie Shapiro, y mucha gente más. Trabajamos ya hace mucho tiempo juntos, estamos ya hace más de 10 años. Eso es un grupo de confianza y de trabajo y de cariño muy, muy, muy fuerte, que hace posible a las películas que, por un lado, confían en una cierta manera de producir y también eh, confían en la propuesta que les llevo para desarrollar juntos. Y después, por otro lado, de manera más, ¿cómo se diría? Narrativa, ¿no? Una película ayuda a la siguiente en términos de puesta en escena también, quizás. Una película ayuda a la otra a encontrar su propia voz.
¿no? Su propia mirada. Así como si en una película trabajé la linealidad, en una voy a querer, entonces en la siguiente voy a querer hacer lo contrario. Si en una película María corre de un lado al otro, en la siguiente voy a querer que quede echada al piso. Si una película iba a ser en 2 sitios, en 2 países, como fue Hermes y Helena, que fue mi película anterior, en Esquí hice una película que pasaba en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Nueva York, que es donde vivo. Eh, la siguiente me parecía que tenía que ser otra vez en Buenos Aires, ¿no? Y cuando, ¿no? Como la idea de volver a las bases un poco. Y sí, como no estar tan interesado en hacer una película acá en Estados Unidos, la verdad. Y entender que para mí hacer películas es estar en contacto con el grupo de personas con las que trabajo, ¿no? A quienes admiro y que me estimulan tanto. Eh, en ese sentido decidí, bueno, hacer la película en Argentina de nuevo, y cuando dije eso, Argentina-Buenos Aires, dije, no, Argentina-Buenos Aires, no, Córdoba, ¿no? Corrámonos, vayamos a un sitio que yo no haya ido, que no haya trabajado. Trabajemos cosas que no he trabajado. Si en la película anterior se trabajaba en Buenos Aires y Nueva York, que son 2 grandes ciudades, trabajemos el paisaje más natural, cosa que no he hecho. De hecho, eso también viene de un proyecto que vengo desarrollando en paralelo con un amigo cineasta llamado Lois Patiño, que venimos trabajando en una otra entrega de estas Shakespeareadas, un proyecto que se llama Ariel, un proyecto de largometraje sobre la tempestad, que de hecho que de ese proyecto se desprendió una especie de trabajo de preparación, que es un cortometraje que hoy en día estamos terminando de editar, que se llama Sícorax, también sobre la tempestad, ¿no? Sícorax, la madre de Calibán. En este proyecto paralelo con Lois, un cineasta del paisaje, un cineasta de la contemplación, un cineasta del mundo más experimental y documental, es lo que me ha acompañado durante la producción de Isabela. Entonces hay ciertas preocupaciones porque Isabela se hizo a lo largo de 2 años, ¿no? 2 años y medio. Rodé en 4 momentos, en enero del 2008, en agosto del 2008, en enero del 2019 y en agosto del 2019, pensando que quizás iba a tener que filmar en diciembre del 2019, pero al final me di cuenta que no hacía falta, entonces lo editamos y se estrenó ahora en febrero del 2020 y después, bueno, 2020, ¿no? Lo que sucedió. Y entonces esta película fue muy de acompañar unos otros procesos. Esta relación con Lois Patiño, que es un cineasta a priori muy diferente a mí, ¿no? Que no trabaja con actores, que trabaja con el paisaje, que trabaja con el silencio. Yo trabajo con actores, trabajo con Shakespeare, la palabra, la ciudad, en fin. Empezó a aparecer un poco en Isabela. De hecho, hay varias referencias en Isabela a una película que se va a filmar en Portugal, que sería esta película que estamos haciendo con Lois, y de hecho en un momento de Isabela aparecen unos ecos del rodaje de Sycorax. Ya la verán, ojalá que puedan ir hoy a verla. Entonces, bueno, esto es un poco una primera base de este proceso, de este proyecto que se desarrolló a lo largo de un par de años, que un poco puso en evidencia una manera que me gusta trabajar, que es una manera quizás no tan convencional, pero que dada la manera como yo produzco las películas, con el apoyo de este grupo de personas, con el apoyo de la Universidad del Cine, y en este caso en particular también con el apoyo de Le Fresnoy, que es una escuela en Francia, en Tourcoing, cerca de Lille, hacia el norte, donde me invitaron a ser parte de unas tutorías y que al mismo tiempo me dieron apoyo económico para poder desarrollar un proyecto, y eso yo lo metí para Isabela. Entonces, como siempre, estas películas son unos Frankensteins, ¿no? De producción. Pequeños aportes, pequeños apoyos y una comunidad como que resiste y que apoya esta manera de producir. Entonces, hay algo de este proceso que me hace pensar en el proceso de escritura, en otro tipo de proceso de escritura. Esta película se hizo con un guión, pero con un guión que se iba haciendo mientras se filmaba y mientras se editaba y se volvía a editar, ¿no? Se volvía a filmar. En vez de tener un guión terminado de 80 páginas y con eso salir a buscar los apoyos o salir a rodar o determinada cuestión, esta película necesitó otra manera de ser pensada en términos de su esquema de producción, ¿no? Uniendo la producción un poco con la puesta en escena. Como yo no vivo en Buenos Aires, no se me hace tan fácil tampoco desarrollar y elaborar cosas, ¿no? Entonces,
como que me di cuenta que dado que no tengo esa cercanía, esa facilidad de poder juntarme a ensayar, de poder charlar con María, con Agustina, con Melanie, con Fernando, así cara a cara, me di cuenta que la película iba a tener que durar, que el proceso de filmación de la película no tenía que yo apurar ese proceso. Al mismo tiempo ya había terminado una película hace poco, Hermia y Elena, qué necesidad de ya estar haciendo otra película en la. En ese sentido, sentí en ese momento alrededor de Hermia y Elena algo de tener que entender el tiempo que tenga cada proyecto, ¿no? No estar tan desesperados por estrenar. Y me acuerdo muy fuertemente de decir, me quiero mantener en un estado de rodaje, ¿no? Como rodando todo el tiempo, dentro de las posibilidades que se me dan, ¿no? Dentro de que yo estoy viendo una ciudad que no es donde yo estoy filmando. Pero decir, no tengo ganas de empaquetar una película, no tengo ganas de terminar una película. Ya terminamos películas. Después de un cierto tiempo, uno ya ve para atrás y ves, bueno, ya hice, más películas hemos hecho. O sea, si sigo haciendo es porque hay otra cosa que me interesa, que no es el empaquetar y estrenar, sino el hacerlas. El mantenerme unido a este grupo, el mantenerme en contacto, pues, seguir pensando la forma del cine que yo pueda llegar a plasmar. Esa es la verdadera intriga, ¿no? Ese encuentro y ese misterio de cómo podrá ser, cómo podré contar lo que yo quiera contar, ¿no? Entonces, por eso hago un punto en el proceso, que fue un proceso bastante especial. La película tiene una estructura temporal compleja, que tiene sus... en Hermia y Elena, la película pasaba en dos ciudades y por eso también en dos tiempos. Y la película iba y venía, iba y venía, iba y venía, de Nueva York a Buenos Aires. En esta película descubrí, mientras la iba haciendo, que tenía ganas de explorar algo un poco más estallado, algo un poco más complejo, algo más arborescente, algo más, sí, más estallado. De hecho, yo tenía la idea de un corto que tomaba ciertos materiales de ciertas escenas de Mercader de Venecia, un corto que se llamaba Porcia, que quería probar esta manera medio experimental, que había visto en esta película, Je t'aime, de Alain René, que es una película muy fragmentaria, que trabaja sobre la memoria, trabaja un montón de cosas que yo no, pero que al mismo tiempo a mí me interesaban. A ver, y tenía acá, y después otra cosa que me interesaba, a ver si lo tengo aquí. Me lo había bajado y ahora se me perdió. Bueno, mala suerte. Bueno, no. Otra referencia que tenía en relación a estos dos tiempos fragmentados, estallados, era un libro de Mario Bellatín, este Flores, que es un libro que también siempre la literatura de Mario Bellatín me ha interesado muchísimo, siempre la siento cercana de una manera extraña. De hecho, estas Flores era un libro de compañía durante el rodaje de Todos Mienten, una película que hice en el 2009, pero el libro de Mario que me hizo pensar y me estimuló mucho se llama El hombre dinero, y es un libro que, acá tengo para poder mostrarles. Es un libro que tiene como cada párrafo es una oración. Es decir, a ver, vamos a tenerlo. Ahí podrán ver que cada oración es cada párrafo cada oración es un párrafo y cada párrafo es sobre una línea argumental diferente, con tiempos diferentes y con niveles también diferentes. A veces habla a la propia voz sobre la escritura, otras veces habla sobre unas situaciones ocurridas en Nueva York, otras sobre la infancia, como todas líneas separadas que arman como si fueran unas notas, queda con una forma muy peculiar en el texto, ¿no? Como todo entrecortado. Y dije, ¿se podrá hacer algo así en el cine? Digo, tenía el recuerdo de Je t'aime, de René, y estaba este texto de Mario como latín, y dije, ¿se podrá hacer algo así? Entonces dije, bueno, lo voy a hacer en este corto, como es medio, quizá falla totalmente, lo voy a hacer en un corto, ¿no? Y era este Porcia. El corto está, en un momento me di cuenta que esta idea de multiplicidad de líneas de trama no iba a funcionar en un corto, porque no hay tanto tiempo para poder desplegar eso, que iba mejor hacerlo en un largo. Esta fue una... No, entonces cancelé el corto.
porque no lo iba a poder hacer, no iba a poder tener esa forma arborescente que quería, ¿no? Porque, por ejemplo, en un corto, no sé, yendo a Buenos Aires, filmando una semana, no iba a poder ir a tantas locaciones como requería, o no podía acumular tiempos o diferencias tan fuertemente. Cuando me pongo a filmar, nos ponemos a filmar Isabela, que es lo primero que filmamos, es la sección en Córdoba, que es en la montaña, ¿no? Pensando en esto de, a ver, voy a practicar para poder hacer la película con Lois, ¿no? Como Lois, que es un cineasta del paisaje, y yo no. Vamos a ver, voy a entrenarme un poco qué quiere decir filmar un paisaje, ¿no? Cómo es caminar, subir, bajar, trepar, esperar, ver la luz, tener sed de ahí, no sé, cómo es un cineasta en otro contexto, ¿no? Y cómo eso influye en la puesta en escena. Necesito ponerme en práctica, pensar un poco más la disciplina del cine como una disciplina no de tanto cóctel y pitch, sino más de cierta acción, cierto poner el cuerpo, cierto preguntarse por la imagen, ¿no? Y por la experiencia de uno como persona que tiene una cámara, un micrófono y registra algo del mundo. Entonces, cuando filmé Isabela, filmé una parte, ¿no? Y una parte que en principio era lineal. Y cuando la voy filmando, que la voy escribiendo las semanas antes, y nos vamos 7 personas en un auto a Córdoba, ¿no? Y quedamos ahí filmando un poco, me doy cuenta que era raro que eso fuera el comienzo de la película. No me sonaba que esto que habíamos filmado fuera el inicio de la película, no me parecía que fuera tan interesante. Había algo, viste, como todavía no lo tenían claro, no sabía bien que quizás era un corto esto que empezamos a hacer. ¿No? Lo empezamos a hacer bastante lanzados, ¿no? Bastante que nos mandamos. Eh, con la confianza de que algo iba a salir, con la intención y las ganas. Y de repente yo tenía ganas de trabajar con este texto de Shakespeare, medida por medida quería volver, así como quería trabajar el paisaje que no había trabajado. En Herme y Elena se trabaja muy poco el texto, y eso era adrede, entonces en este dije, quiero que aparezca más texto de Shakespeare. Y Medida por Media es una obra espectacular, que si no la leyeron, léanla porque es muy buena, y a mí por lo menos me resultó muy estimulante, muy oscura, muy compleja, muy rara en términos de los géneros, y muy interesante lo que propone y lo que dice. Dije, bueno, vamos y filmemos esto, pero cuando lo filmamos, yo ya me daba cuenta que era raro que esto fuera el inicio, ¿no? Como con Herme y Elena había pasado que lo que primero filmé fue el inicio y después también lo fui armando, tengo la idea estructural en la cabeza, a pesar de no tener todo escrito en un papel, en un Word, lo tengo como estructuralmente en la cabeza. Acá me pasaba que todavía la estructura estaba medio que no la encontraba. Y cuando edité una primera versión lineal, como para ver qué es lo que tenía, y yo ya sabía que esto no iba a ser mucho el comienzo, me acuerdo del corto Frustrado Porcia y digo, si el corto Porcia no lo pude hacer porque era demasiado corto, acá que tenemos un fragmento ya de tiempo y que voy a poder filmar dentro de un par de meses una otra parte, acá justamente mi biografía me está dando todas estas capas de tiempo que yo antes en el corto no tenía. Entonces aprovechémoslo y vamos por ahí. No tengamos miedo de no saber exactamente cómo está empezando la película, pero de alguna forma va a ser. Entonces ahí empezó este proceso bastante bueno para mí, que fue de pensar, escribir, filmar, editar, pensar, escribir, filmar, editar, pensar, escribir, filmar, editar, pensar, escribir, filmar, editar, ¿no? Y así se fue dando. Cuando yo veía que faltaba algo, se podía filmar la vez que viene, se podía poner, ¿no? Unas cajas, ¿cómo se dice? Unas muñecas rusas una dentro de la otra, podían hacer que hablaran de esto, ¿no? Una estructura constelativa, una estructura ¿no? De estrellas, de puntitos que se unen, que se hacen ecos y se reflejan y qué sé yo. A todo esto yo iba acumulando, ¿no? Y con teorías, mientras iba filmando, ya sabía dónde más o menos esto podía andar, a pesar de que todavía no sabía cómo iba a empezar la película, no tenía escena 1, no hubiese sido más fácil escena 1, tenía estos fragmentos. Entonces filmamos y pasan mil cosas en el medio. Uno de los rojes se tuvo que suspender un montón, María se embarazó, y entonces hubo que absorber eso, ¿no? Hay que decir, bueno, esto es algo bueno, y María quiere, digo, ¿por qué no María va a poder trabajar en una película embarazada, estando embarazada? ¿Por qué no? Al contrario, va a ser interesante. Y al mismo tiempo, cómo hacer que eso no se coma a la película, ¿no? Digo, María en tanto actriz, más que María en tanto madre.
¿Cómo podemos trabajar con eso? Y de repente apareció un tema ahí que me resultó estimulante pensar eso, ¿no? Como el rol de una mujer que quiere trabajar y que también está embarazada, qué hacer con eso, cómo se elabora sobre eso. Y cómo efectivamente lo estamos haciendo en la vida, porque María está embarazada, está trabajando, ¿no? Está siendo actriz, está trabajando en Isabela. Entonces eso me resulta estimulante, materiales nuevos que se te van dando y que esta manera de trabajar y una cierta elasticidad te hace posible, ¿no? Que lo incluyas y que todo florezca en ese sentido. Entonces llegó un momento, terminado como el tercer rodaje, cuando faltaba el último, que ya era menos, el último ya eran menos cosas, a pesar de que yo en un momento pensé que quizás iba a seguir filmando en diciembre. Hay que tener cuidado también de no estar todo el tiempo filmando, porque si no uno queda como una especie de loco que gira en falso, ¿no? Pero bueno, empezó el momento de la edición, del montaje, de sí encontrar esa escena número 1, de sí encontrar la lógica ajustada de la película, no la lógica vaga, ¿no? Como vaga no por perezosa, sino por esfumada, digamos. Y ahí empecé a ver que yo ya había empezado a trabajar unas cosas de los colores, el color, las ideas de color habían sido también otras las cosas nuevas que entraron en esta película, ¿no? Junto con, ¿cómo se llama? Con esto del paisaje, por ejemplo, y lo de escribir, montar, escribir, filmar, la. Las nociones de color me resultaron como interesantes. Para eso, por unas charlas que había tenido con Fernando López, el fotógrafo, donde un poco se planteaba la idea de que nunca se pensaba de todo el color, ¿no? En las películas. Entonces dije, bueno, a ver, pongámonos a pensar el color. Y quizás, bueno, exageramos un poco en Isabela, pero bueno, mejor que eso sobre. Entonces, proceso de montaje, trabajo del color, oraciones que son planos, que son escenas, fragmentación, cómo se encuentra una orden en todo esto. ¿No? Yo tenía todos planos sueltos. Entonces, yo acá tengo unos materiales que tengo ganas de mostrarles, que voy a ver, por eso me puse la camarita esta acá, a ver si el público me acompaña. Vamos a ver, vamos a hacer esto así. Opa. A ver, mesa de trabajo. Bien, ok, bueno, este es mi cuadernito que dice Sycorax. Bueno, esta es otra película, o sea que esta película, no, esa para la próxima hablamos de Sycorax. Estas son las referencias, que muchas gracias. Y acá, esto es una papeleta, acá guardé muchas, esto ni siquiera tiene que ver con Isabela tampoco. Pero bueno, ya llegarán las cosas. Sycorax, bueno, porque bueno, se mezclan las películas. Pero todo esto no es de Isabela, muy bien. Pero ya va a llegar Isabela. Rosalinda. Bueno, el sistema de montaje de Isabela después lo utilicé para Sycorax, pero no funcionó tanto. Ya les voy a explicar cuál era el sistema de montaje, ¿no? Pero necesité, a ver si alguien me está escribiendo. Perdón, quiero ver si alguien me está escribiendo. Era un comentario de un amigo. Ok, perdón. Esto es de Sycorax, que es la película que estoy montando con Lois Patiño y Jorge Giacomo. Y que traté de utilizar este sistema de los cuadraditos, porque ¿qué hice? Mis manos van a hacer todo lo que van a ver ahora. En un momento no estaba yo muy piola con el tema del Final Cut o del Premiere, se me rompió y no pude recuperar, no sé, me agarró como algo que no quise, no pude ponerme a trabajar ahí en la computadora, no me dio ganas. Y entonces encontré otra manera que es con papelitos, ¿no? Acá están las cosas de Isabela, como parece Isabela, ¿no? Con pequeños papelitos. Y cada papelito iba a ser una de estas oraciones de estos planos. Sycorax, otra vez. Todo Sycorax. Pero acá está. Acá va. Acá empieza Isabela bien. Bien, acá empieza Isabela. Estas son las cosas de Isabela. Pensar los cortes, dice. La combinación de posibilidades
actuales. Es tan infinito en las constelaciones estructurales de Albers, en la pintura, como en su tectónica arte gráfica. En fin, esto debe ser un texto que habla sobre Joseph Albers, que es otra referencia. Ven acá están todos los... Bueno, acá estoy medio desordenado, perdón. Pero a ver si hay algo. Déjenme explayar, sacar todas estas cosas. Isabela, otro cuadernito de Isabela. Acá, ahí va. Acá están las primeras posibilidades de montaje que yo bajaba por escrito, ¿no? Ahí. Y que marcaba, en fin. Pero, nada, lo que les quiero mostrar es más bien esto que dicen zonas. Zona 1, zona 4, zona 3. Bueno, estas zonas es algo que yo fui encontrando. En fin, porque lo que hice fue que cada plano sea uno de estos papelitos. O sea, agarré el material, le hice un screenshot a cada plano y los puse en la computadora como, y los recorté. Hice un poco de bricolage, digamos. Este bricolage me sirvió para adentrarme en el trabajo de Isabela. Me sirvió para acercarme al material en el momento de montaje. Pensé, en cierto momento, que el proceso, como no tenía un guión que dijera escena 1, que lo que iba a tener que hacer, pero sí sabía qué plano venía antes y qué plano venía después. Perdón que me desorganicé un poco, pero bueno. Yo no sabía cuál era el primer plano, pero sí sabía que este plano tenía que venir antes que este. Entonces lo podía poner así en relación de continuidad. Y después veía este plano y decía, este plano tiene que venir antes de este, entonces lo pongo así. Pero este tiene que venir después de este, entonces lo pongo en el medio. Y así, como si fuese un rompecabezas, iba desarrollando la película. Y de hecho, estos papelitos que yo había, que los tenía impresos, no sé cómo, este en un momento empezó a ser el comienzo de la película, pero que después borré. Todos los planos están impresos así, y a veces les ponía este clip acá, cuando había un movimiento de cámara, ¿no? Como acá empieza en las manos y paneaba hacia los rostros, tenía así. Entonces lo que hacía era ver posibles zonas. Dije, como no tengo, el orden se va a dar por zonas. Voy a ir sabiendo, o sea, no voy a estar yo imponiéndole a la película un orden, sino que prestándole atención a estos planos, voy a saber, se va a encontrar el orden, ¿no? Se va a encontrar el orden. Entonces una cosa que yo hacía, y por eso tengo esto, era trabajar sobre el piso. Entonces, vamos a ver. Yo, entonces, en este piso mismo, en el sofá, yo agarraba y ponía esto así, ¿no? Entonces yo iba con estos papelitos en mi mochila por varios lados, a Buenos Aires, a Nueva York, a trabajar en Francia, como les conté, y me llevaba estos papelitos encima y los iba poniendo así, ¿no? Como para ir viendo cómo se movía la película, ¿no? ¿No? Así, esta es la zona 1. Después, por ejemplo, está la zona 2. ¿No? Esto es bueno, esto ya está terminado, esto es como el montaje de la película, ¿no? Esto es más fácil ahora. Pero en su momento era bastante más dramático porque uno estaba viendo las combinaciones posibles de todo esto. Entonces, yo así tenía una mirada total, global, de las imágenes propiamente dichas, ¿no? No eran clips en el final, donde se mezcla todo y no tenía una sensación de totalidad. Quizás alguien más experto conoce algún shortcut para ¿cómo se dice? Para poder verla en totalidad de las imágenes, pero yo no. Entonces necesité de este proceso, que lo fui encontrando, y lo fui buscando. Entonces, mira, vamos a sacar esto de aquí. Entonces, acá estaba el inicio de la película, ¿no? Y después continuaba acá,
continúa acá, continúa acá, continúa acá, sigue por acá, sigue por allá, así. Y más o menos yo ahí, tengo muchas fotos como esta, era el armado de la película. Y yo voy a poder ver cómo se iba dando, cómo se iba siguiendo, cómo se iban armando, y si faltaba algo, si faltaba lo otro, qué hacía esto al lado de lo otro, qué no hacía, qué relación había entre cada uno de los cortes. Me acuerdo que había momentos, vuelvo acá para poder estar más libre yo, momentos donde con unas cintitas iba diciendo, iba uniendo los planos para ver si, por ejemplo, era interesante la conexión entre este plano y el siguiente. Si había un corte, ¿cómo se diría? Como activo y no pasivo. Es decir, uno que produjera un cambio y no uno que simplemente dejara pasar una cosa a la otra, ¿no? Descriptivo, diría. Entonces, yo así iba viendo e iba rearmando, ¿no? Iba viendo cómo empezamos con el púrpura, después viene el coso, después viene María, después, no sé, así fue como fui armando el montaje junto con el montajista Sebastián Schaer, también director, y con Melanie, que también que es la productora y que también hablamos de estas cosas, y con un par de amigos como Garbiñe Ortega, que es una amiga eh, curadora, programadora del País Vasco. Y así, bueno, esto quedó prolijito porque es como es la película hoy en día, está el montaje terminado, pero yo más bien había momentos donde no, entonces decía, no, esto tiene que ir acá, no, esto va así, esto va así, esto lo saco, ¿qué hace esto? Es una manera muy fácil, visual y táctil, necesitaba algo de lo táctil para poder editar esta película, ¿no? Después cuando lo terminé, pasé a hacer este otro bricolage, ¿no? Volviendo a las cuestiones de color. Como pueden ver, hay bastantes colorcitos y no sé qué, con lo cual era importante también que venga un verde, después de un rojo, después de un azul, después de un púrpura, después de esto. Y en un momento, cuando ya estaba en la postproducción de color, decidí hacer este pequeño talonario. Esta es la zona 2, creo, sí, esta es la zona 2, que podría decirse acto también, ¿no? Pero bueno, zona me parece, no sé, me parece, cuando hice esto, a mí esto me parecía bastante parecido cuando uno hace un rompecabezas. Yo nunca hice un rompecabezas, pero lo que se me ocurre que puede llegar a ser hacer un rompecabezas. De hecho, me compré un rompecabezas para hacer, pero era muy complicado. Era un cuadro de Pollock de 1000 piezas y me costó hacerlo. De hecho, no lo terminé, pero me sirvió para entender que se puede organizar de otra forma el encontrar un criterio, ¿no? Agarrás las manchitas rojas que hay en Polo, que entonces vas armando eso, pero bueno, después me tuve que poner a editar, en serio. Pero no, en serio esto. En realidad lo del rompecabezas fue muy útil. Es decir, tengo que encontrar otra manera de editar, no es con el guión, es con un entendimiento de las cosas que pasan obviamente, pero con otra forma. Y esto que estoy mostrando acá es para el color. Decidí hacer el último fotograma de un plano y el primer fotograma del otro, ¿no? Entonces así voy a saber qué diferencia cromática hay entre en el corte, cómo se va a producir el corte. El corte se va a dar de este fotograma a este fotograma, luego de este fotograma a este fotograma. Este plano de aquí, este fotograma de aquí es del mismo plano que este. Este es el primer fotograma del plano y este es el último. Y este es el primero del siguiente plano. Entonces así me iba dando cuenta también que acá se corta de verde a verde, por ejemplo, que acá se corta de verde a los púrpuras, que acá se corta de interior a interior, pero interior en Buenos Aires, interior en Córdoba, que acá se corta de interior de Buenos Aires, de Córdoba a interior a interior en Buenos Aires, de verano a invierno, de verano a invierno, de verano a verano, como que es como que empecé a encontrar esos otros criterios. Y acá les ponía unos simbolitos que significaban, ahora como, no sé, si había continuidad o no, si era activo o pasivo el corte, no sé, cosas que ahora ya no me acuerdo muy bien, pero que me servían para consolidar el corte, ¿no? Por ejemplo, esto hace que de repente corte se haya durmiendo, que parecía que eso era un sueño, no sé qué, no sé, un montón de momentos donde sí, no, Matías, afloja un poco, necesitamos continuidad ahora. Entonces, veámosla, Agustina, seguir subiendo la colina a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, como, nada, es como que podía ver, así, ver muy, y de repente, pum, a cortar. Podía ver muy en concreto la,
los movimientos de la película, qué sé yo, no sé. A mí me sirvió como también manera de concentrar, no sé si a ustedes les pasa, pero no está tan fácil concentrarse, tampoco tan fácil encuadrar. Ahí va. Ahí va. No sé si les pasa a ustedes, pero no está tan fácil concentrarse hoy en día con tantas cosas que hay. Y este ejercicio que parece medio como medio chiste, pero no, me permitía entrar en un mood, me permitía concentrar, me permitía entrar en un tiempo de trabajo, en un tiempo de meditación, si querés, en un tiempo de concentrarse y focalizarse en esta imagen, en esto, en pensar, porque el guión está como en la cabeza, ¿entendés? El guión está y anotadito en los costaditos, ¿no? De qué hablan en cada parte, un poco anotaba yo, un poco al lado de las imágenes, pero era muy como yo, muy presente de dónde iba, a dónde iba y a dónde venía. Sobre todo porque eso otra vez, no había un guión convencional, y no es que la gente, hay alguien que tiene un guión total, todavía no existe un guión total de Isabela, quizás lo podríamos hacer y publicar. Me gustaría poder publicar estas imágenes también, debería ser un pequeño libro con esto. Y, y era, entonces yo esto es, eso, lograba concentrarme, lograba poner a trabajar, ¿no? La computadora, el Word, no tenían ese grado de inmersión que me producía esto de justamente ocupar el piso de mi casa, ¿no? Ocupar el piso de mi oficina, ocupar los espacios, no sé, había algo de desplegar, de ir desplegando esto, la zona 4, zona esto, zona lo otro, que me ayudaba, me ayudaba mucho. A ver, después lo que les decía, entonces claro, en un momento yo tenía la versión como así, como en papel, ¿no? De todos los planos y qué sé yo. Esto es de Sycorax, que es el que estamos haciendo con Lois y Jorge, que justamente no funcionó. No funcionó este sistema de montaje así, para esta película no funcionó, funcionó para Isabela. Y no es que lo voy a, no sé, quizás haya funcionado solo para Isabela, ¿no? Entonces como no, y no me angustia, me parece bien, me parece que con Isabela encontré la forma propia de cómo esta película se tenía que desarrollar, ¿no? Eh, eh, después, bueno, después tengo, esto es el cuadernito, vamos, es más interesante que vean lo que yo veo que lo que me vean a mí. Ya redondeamos, ¿eh? Volviendo. Ves, mira, esto sí que es un guión. Esto era lo que escribíamos con María. Uf, mira. Esto sí es el guión de la película. Estos son textos escritos, estructuras de la película escritos con María Villar, la actriz que cumpleaños hoy, los viernes a la noche. Ella tiene, ahora tiene 3 hijos, pero tenía 2 hijos en ese momento. Entonces, a la noche de los viernes, cuando los chicos ya dormían, podíamos juntarnos a trabajar y pensar juntos un poco cómo iba a ser Isabela. Esto es una de las cosas. Me acuerdo que comíamos dulces y poníamos los dulces sobre la página también, ¿no? Y acá está una primera estructura de Isabela, una cosa rarísima. En un momento iba a haber una silla rota, un asistente que preparaba la audición, que era el novio de un chico que no aparecía, no sé, una cosa que no terminó siendo. Pero, por ejemplo, estaba lo del ritual, que es con lo que empieza la película, el taller. Había ciertas cosas que sí, porque, claro, algunas venían. Pero qué gracioso, mira acá dice 3 de agosto del 18, acá firmado por María y por mí, el guión, un posible guión que después algunas cosas siguieron así, otras no. Esto no sé ni qué es. Esto qué lindo. Esto fue de sonido, para cerrar, ahora postproducción de sonido. El, Alberto Suárez, un gran actor argentino, prestó su voz para el personaje de Ángel en la audición. Y esto es las diferentes tomas, ¿no? Cómo me iban gustando, ¿no? Las diferentes tomas. Cada toma era un color diferente. No sé, algo del color que me ayudó también a organizarme. Como que cada toma era un color. Entonces era mucho más fácil así a vista de pájaro eh, organizarme. Entonces es como que el color me ayudó a pensar bien la película. No sé, después, por ejemplo, acá en este cuaderno están los títulos. Esto ya es muy hacia el final. ¿Cómo van a ser los títulos? Viene primero
Trapecio, después Frenada, después Universidad del Cine, no sé, el Púrpura, los nombres, no sé cómo, bueno, acá la lista de agradecimientos, en fin, quería mostrar algo más interesante de sonido. Esto es como, una vez que yo ya tenía esto consolidado, ya lo pasaba en blanco y lo pasaba acá, bueno, en blanco justamente no, en colores, todo lo de Córdoba en rojo, todo lo de la audición en verde, todo lo de, no sé, como me ayudaba a pensar, a ver la película de diferentes maneras. Así mejor, ¿no? Y también ahí, 5 de noviembre del 2019. Revisar, no sé, en fin. Estos mis cuadernos de notas, la zona 1, zona 2. Después, está interesante lo de, en un momento, esto me ayuda mucho a pensar haciendo cuadraditos. Con esto termino. Esto es de sonido, unas notaciones de sonido. Estas son los planos. A ver. Sí, este es el orden de planos. O sea, este es el plano primero, el muelle, después la maqueta. Ese es un orden que en un momento tuvo la película. Y esto tenía que ver con si iba como el sonido directo o no directo, si tenía el sonido agregado, si tenía voz en off, si no tenía voz en off, si era un off como fuera de campo o una especie de voiceover, si le poníamos música, si no, como cada elemento de estos era una cuestión del sonido, si tenía soniditos como de Foley o no, como toda una organización para ver cómo se movía la película, si era silenciosa, porque eso también me resultaba importante pensar cómo una película que tuviera menos la insistencia de la palabra, ¿no? Que estuviera menos presente la palabra, que tuviera una presencia diferente. También en relación a mis otras películas que son tan habladas. Esta también es muy hablada, pero diferente. Quise ver cómo se manejaba el silencio y la música y las voces en off a lo largo de toda la película. Iba tachando y qué sé yo. En fin, bueno. Bueno, eso. Creo que, bueno, acá ya es un poco un caos esto, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, este es el color, ¿ves? Cuando trabajamos el color en la película, así empieza, la película empieza en negro, después empieza con esto, y ahí podía ver yo en el color y el corte, ¿no? Y cuando trabajamos en color con el fotógrafo, con Fernando Lockett, íbamos con esto, y por ejemplo, en un momento decíamos, la reserva, hay un momento que en esta estrella de color, empezamos a situar, mientras hacíamos el color de la película, y experimentamos un poco a ver qué queremos hacer con el color de la película, dónde caían las diferentes líneas narrativas de la película. O sea, la línea narrativa del teatro de repente era la luz blanca, o sea, sin toquetear la imagen. Pero luego la reserva tiraba a los amarillos. Y luego la escena de Córdoba era más hacia los verdes. Después la escena de la audición más hacia el cian. Entonces nosotros podíamos exagerar o no eso en postproducción, ¿no? Unas cosas de unas caminatas más hacia el púrpura, después la maqueta y los Albers, que es una parte de la película, van al púrpura, después otro, no sé, como situamos las diferentes escenas de la película, las diferentes secuencias de la película a lo largo alrededor de la estrella de color, ¿no? Y eso para ver los criterios de organización de la película. En fin, todos estos materiales extras fueron muy útiles para mí, para Fernando, para la sonidista Mercedes, para los actores. Yo iba y les mostraba, por ejemplo, cuando volvíamos a filmar, yo desplegaba esto y les contaba de qué estaba yendo la película que estábamos filmando. Como no había un guión para mandar antes, yo necesitaba ir a sus casas, encontrarme y contarles, ¿no? Y así ir como yo pensando en la película, incluyéndolos. Me acuerdo una vez que uno de los últimos días que tenía toda la película puesta en el piso del living de mi casa de Buenos Aires, estaba hablando con Mercedes Tenina, la sonidista, y yo le decía, bueno, no sé bien de qué está yendo la película, pero bueno, va de todo esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé, como que estaba yo en dudas en relación a ¿cómo se dice? Vamos a volver a mí. De qué iba esta película, ¿no? Como todo bien, pero de qué iba. Como yo podía tener unas teorías de qué era, pero tampoco, no sé. Y en un momento le cuento de esto, lo otro, y en un momento ella agarra y me dice, es sobre la idea del éxito, ¿no? Como esta película, como lo que está uniendo a todos estos planos, así es como la idea de éxito que pesa sobre este personaje. Y me pareció
me resultó iluminador. Y con esa idea seguimos trabajando, ¿no? Y con esa idea, y esa idea está acá y se las comparto. Espero que puedan ir hoy a ver la película. Quedó un poco caótico todo esto. Creo que la película, si bien va acá y va allá y tiene sus pruebas, tiene un orden y un equilibrio que creo que hemos encontrado con Sebastián, el montajista, y Melanie, la productora, y con todos que hacen parte de la película. Y que fue un proceso de mucho placer. Así que espero que, si bien un poquito desordenado ahora, pensar el color, pensar desde el color, cruzar las artes plásticas con el cine, pensar Shakespeare otra vez, pensar el lugar de una actriz, de una mujer, el trabajo, la maternidad, las frustraciones, las dudas el placer sí, y cierta pasión, digo, que espero que algo de todo eso aparezca en ustedes en el momento de ver la película, que algo, todo este entusiasmo de esto que me llevó a hacer esta película, que nos llevó a todos, a todo el equipo, a hacer que la película sea lo que hoy ustedes van a poder ver ahí, y que espero que en ese intercambio surja algo de este placer. Así que bueno, les agradezco el tiempo. Dejo acá, ahora me voy a poner a acomodar, en fin, y me despido brindando acá en honor a María Villar, mi gran amiga y actriz que cumpleaños hoy. Salud y espero que tengan una buena proyección. Adiós. Gracias Black Canvas, gracias Pedro y espero que nos veamos pronto y a la Cineteca. Abrazo.